Buenos días a todos. Les queremos agradecer su presencia en esta actividad académica, en este simposio de sueño que vamos a tener hoy en horas de la mañana y en donde vamos a revisar temas bien interesantes acerca de los diagnósticos y posibles tratamientos que están relacionados con los pacientes que tienen trastornos del dormir, especialmente problemas con apneas de sueño. Yo soy el doctor Rafael Lovelo, soy el gestor médico de la Clínica Especializada en Trastornos de Sueño Caire Ondina. Soy internista, neumólogo y somnólogo y acreditado como experto en medicina de sueño por la CEPAR. Espero que en estos 20 minutos que siguen aclaremos algunas dudas acerca de cuáles son las alternativas que hay diferentes al CPAP y si hay esas alternativas, cuáles son verdaderamente los objetivos terapéuticos que se han planteado con estas posibilidades a tratar. Primero, pues tenemos que tener claro que hoy en día la enfermedad de apnea obstructiva del sueño es una de las enfermedades más prevalentes en el mundo. Tal vez ustedes en algún momento escucharon que la prevalencia era del 4%, algo que ha venido incrementando progresivamente, y en los diferentes estudios, de acuerdo a la edad y al sexo, se ha encontrado que la prevalencia ha superado el 20%, especialmente en hombres, y en aquellos que están por encima de los 50 años, la prevalencia de apnea obstructiva de sueño es supremamente alta, llegando a valores del 40%. De todos estos pacientes que tienen apnea obstructiva de sueño, no todos son severos. Y realmente la prevalencia es tan alta porque el punto de corte de normalidad se ha colocado siempre muy bajo en un índice de apnea menor de 5, lo cual es muy poco probable que la gente lo pueda tener. Y por esa razón probablemente los estudios están mostrando índices o prevalencias muy altas en pacientes en la medida en la cual envejecemos, pero también hay bastantes estudios que van corriendo en donde se trata de regular un poco la severidad, el IAH, la severidad medida por IAH, y en ese escenario, cuál es el verdadero impacto que tiene esa severidad de acuerdo a la edad de los pacientes. Sin embargo, más allá de tener un IAH o lo que se conoce como el índice de apneas, pues realmente también nos hemos encontrado con una serie de características que nos han venido cuestionando qué es lo que está pasando con la apnea obstructiva del sueño. Pues anteriormente todos creíamos que la apnea obstructiva del sueño era casi exclusiva de los pacientes obesos, que era casi exclusiva de los pacientes mayores, que era casi exclusiva de los hombres, y hoy en día tenemos niños enfermos, tenemos adultos jóvenes enfermos, tenemos pacientes delgados enfermos y tenemos muchos pacientes con apneas obstructivas de sueño, pero que no tienen síntomas de enfermedad. Es decir, realmente hay un espectro demasiado alto para lograr consolidar y agrupar a todos los grupos de pacientes. Y a esto hay que agregarle que la terapia con CPAP, que es la terapia con presión positiva, con aire a presión, que tiene como objetivo abrir mecánicamente la vía aérea, pues se ha considerado siempre como la primera línea de tratamiento, pero en la medida que han venido apareciendo estudios en la cantidad de pacientes hoy en día tratados con este tipo de terapia, se ha encontrado que realmente los beneficios y las metas terapéuticas no siempre son alcanzadas, que las expectativas de tratamiento no siempre son las mismas en todos los pacientes y que de acuerdo a la severidad y de acuerdo al impacto de la enfermedad, también varía la adherencia, el pronóstico y posiblemente la causa por la cual la paciente o el paciente está enfermo. Además de esto, tenemos un problema en la medicina de sueño cuando hacemos los polisomnogramas, los estudios de sueño, que nos arrojan un índice que todos los pacientes hoy en día se preocupan, que es el índice de severidad o el índice de apnea obstructiva de sueño, índice de apnea hipopnea, tiene bastantes nombres, índice de disturbios respiratorios. Esa medida, que es el resultado de la cantidad de eventos que una persona hace por hora, teniendo en cuenta que todos los seres humanos tienen eventos respiratorios mientras duermen en un índice por lo menos de 5 por hora, luego es una connotación casi que natural al ser humano, pues esta medida del IAH
nos está metiendo en un problema en la medida en la cual encontramos el mismo número de eventos respiratorios por hora en diferentes personas con diferentes características clínicas y fenotípicas. Tenemos delgados con índices de 20, gorditos con índices de 20, tenemos mujeres con índice de 20, hombres con índice de 20, personas de menos de 50 con índices de 20, mayores de 50 con índices de 20. Luego, realmente el índice de apnea obstructiva de sueño es una medida que es muy imperfecta, porque además de eso, no tiene en cuenta una cantidad de fenómenos que están ocurriendo todas las noches que nosotros dormimos, como es cuántas veces se relaciona, por ejemplo, con la oxigenación, cuántas veces la medida varía entre una posición y la otra, la mezcla de eventos, cuánto tiene de duración en los eventos, y lo otro que tiene importante esta medición con la cual clasificamos los leves, los moderados, los severos desde hace muchísimos años, es que ese número no nos está prediciendo realmente qué es lo que le va a pasar al paciente. No todos los pacientes que tienen muchas apneas obstructivas de sueño tienen mucha enfermedad y van a tener un pronóstico muy malo, como los que tienen poco índice de apnea obstructiva, entonces van a tener una vida perfecta. Realmente hay poca asociación entre lo que va a pasar y lo que se está viendo, y esa medida pues nos está enredando un poco la vida en el día a día en la medición y realización de estudios de sueño. ¿Y esto por qué puede suceder? ¿Por qué el índice de apnea obstructiva, que es una medida que se hace todas las veces que hacemos estudios de sueño, ya sean simplificados o completos, por qué si esa medida se hace siempre es tan enredada a veces entenderla? Porque el síndrome de apnea obstructiva de sueño es una enfermedad que tiene unas características mecánicas, fisiológicas y bioquímicas que lo hacen diferente dependiendo del escenario en el cual se esté presentando. Tenemos mecanismos que son fisiopatológicos muy variables y que normalmente son simultáneos. No hay una sola causa que explique por qué la persona está haciendo apnea obstructiva del sueño. Además de eso, realmente no todos los eventos se asocian siempre con cambios en la oxigenación o con microdespertares. Puede haber cambios posiblemente en el volumen respiratorio y puede estar relacionado con la anatomía de la caja torácica de la persona, que hace que los cambios en el flujo sean frecuentes pero no patológicos, y los estamos leyendo probablemente como eventos respiratorios en los exámenes de sueño. No todos los mismos pacientes, no todos los pacientes tienen las mismas complicaciones, ni los mismos factores de riesgo, ni las mismas comorbilidades. Entonces, no es lo mismo tener un paciente hipertenso utilizando un medicamento para controlar su hipertensión a tener un paciente hipertenso utilizando 3 medicamentos para controlar la hipertensión. Lo mismo con el CPAP. Uno debiera creer que si yo tengo muchas apneas y me pongo un aparato que genera presión de aire, no deja que se colapse la vía aérea y corrija las apneas, asimismo debiera representarse como un tratamiento efectivo, porque al quitar las apneas debo solucionar toda mi vida, y realmente no todos los pacientes perciben este tratamiento como una alternativa terapéutica adecuada y apropiada para ellos. Luego, realmente también hay una variabilidad en los resultados de los pacientes que están siendo tratados con presión positiva. Y cada vez más se habla entonces de cuál es la oportunidad que tienen otros tratamientos en el manejo de los pacientes con apnea obstructiva de sueño, si el CPAP no es tan efectivo o si no estoy tan adherido o si no estoy tan enfermo para tener que utilizar un CPAP. Luego, eso es lo que vamos a tratar de revisar a continuación, para tratar de ver cuáles alternativas tenemos y verdaderamente esas alternativas, qué es lo que está escrito hoy en día en su resultado, porque los pacientes en el día a día siempre preguntan: ¿qué puedo hacer diferente al CPAP? ¿Es lo único que puedo hacer? Y cuando uno les propone otra estrategia terapéutica, normalmente el paciente dice: ¿y eso sí me va a servir? O sea, si es igual que el CPAP. Vamos a revisar algunas cosas acerca de ese tema. Lo primero es, bueno, ¿qué es lo que está pasando con la terapia con CPAP? ¿Sigue siendo la primera línea de tratamiento? Pues depende. ¿Y depende de qué? De la severidad y las comorbilidades que tenga el paciente. Si un paciente tiene un índice de apnea severo o
no es tan severo, pero el paciente tiene factores de riesgo como hipertensión de difícil manejo, o sea que necesite más de 3 medicamentos para su control, que tenga diabetes no controlada, que tenga la mezcla de hipertensión y diabetes y enfermedad coronaria, que tenga antecedente de enfermedad cerebrovascular, que tenga arritmias cardíacas, especialmente fibrilación auricular. Son pacientes de altísimo riesgo. Y la primera línea y la, y la más segura para el paciente será controlar las apneas obstructivas de sueño con un CPAP. Luego, digamos que en ese escenario siempre será el campeón en el tratamiento. Pero, ¿cuál es el problema? La adherencia, es decir, adherencia medida como la cantidad de días que una persona usa el tratamiento y horas diarias que lo usa, teniendo en cuenta que para que el tratamiento sea efectivo debe ser utilizado más de 25 días por mes y más de 5 horas, ya ese antiguo concepto de usarlo solo 4 horas está revaluado, tiene que usarlo 5 o más horas, idealmente toda la noche. Ese concepto de adherencia no lo cumplen todos los pacientes. Y la adherencia promedio puede estar en un 50%, o sea, es realmente muy baja para un tratamiento que es altamente efectivo. Y a eso hay que sumarle que muchos pacientes, independientemente de su enfermedad, de sus síntomas, de sus problemas, a pesar de haberse hecho los dos exámenes, diagnóstico, terapéutico, se le formula, el 20% nunca deciden utilizar el CPAP y normalmente 2 o 3 o 4 años después reingresan o vuelven a nuestras clínicas muchos más enfermos, mucho más comprometidos a buscar el tratamiento. Pero hay verdaderamente un desistimiento muy alto de esta terapia. Y el 15% de todos los pacientes que lo empiezan, en el primer año lo suspenden. Lo suspenden de manera voluntaria. Muchos de ellos lo suspenden sin avisar a su médico ni a su asegurador, sino lo suspenden y lo dejan guardado en un cajón y lo tienen allí guardado porque verdaderamente no se adaptaron y pues no está teniendo ningún efecto ese tipo de terapia. La terapia con presión positiva, desde su fondo de acción, es una terapia para abrir de manera mecánica la vía aérea. Es decir, uno lo que trata de corregir con el CPAP es un componente anatómico. La vía aérea mía se está cerrando, se está colapsando a nivel de la retrofaringe, a nivel de la hipofaringe, mucho menos a nivel de la nasofaringe, pero en esas zonas en donde es colapsable mi vía aérea, pues este aparato genera un aire, un flujo de aire, y ese flujo de aire se convierte en presión y esa presión es la necesaria para mantener abierta la vía aérea. Luego los pacientes probablemente tienen una incomodidad con el CPAP cuando expiran porque al tomar el aire va empujado por la máquina, por el compresor que tiene el CPAP, pero al expirar yo tengo que botar el aire contra el aire que va entrando. Luego cuando hay un desacople entre lo que el paciente tiene que hacer y la máquina está haciendo, pues el paciente se siente insatisfecho, no se adapta y muchas veces desiste de la terapia. El otro punto, y que pues es un poco preocupante, es que han salido estudios que si no son bien interpretados, si no son bien leídos, se toma una mala conclusión, se toma una mala decisión. No es verdad que el CPAP no sirve en pacientes con enfermedad coronaria, no es verdad que no tiene utilidad en enfermedad cerebrovascular, pero en escenarios específicos, en estudios hechos con poblaciones específicas, en donde los índices de apnea no son muy altos, en donde los pacientes no son obesos y tienen baja comorbilidad, la terapia con presión positiva se cuestiona hoy en día como una terapia preventiva. Y por eso aparecen cada vez más las alertas de tomar decisiones individualizando a los pacientes para poder ofertarle el mejor tratamiento posible, porque pareciera ser que el CPAP no es una muy buena alternativa en esos casos y entonces busquemos otras alternativas, pero no dejemos al paciente sin tratar. No es buena idea no hacer nada. ¿Cuál es el punto que quiero que entendamos todos cuando estamos hablando de apnea obstructiva de sueño?
Nosotros realmente lo que hacemos en nuestra clínica con todos nuestros especialistas es tratar de clínicamente, con una muy buena historia clínica, tratar de entender cuál es la condición y situación de cada uno de ustedes, de los pacientes. Porque ahí podemos determinar cuál es el peso que tiene la enfermedad. Porque así uno tenga pocas apneas, pero tenga mucha sintomatología y mucho riesgo, y pongo un ejemplo clarísimo, un transportador, un conductor de bus que tiene pocas apneas, pero que ese señor tiene que trabajar muchas horas y que además de eso tiene algo de sueño en el día, así no tenga mucho, ese sujeto, por su responsabilidad social, debe tener un tratamiento para las apneas obstructivas de sueño y el mejor tratamiento para corregirlas será un CPAP. Y de esa manera evitará el riesgo de accidentarse y de causar un problema social por su inoportuno tratamiento o su decisión de no hacerlo. Entonces, probablemente lo que quiero que entiendan es que es muy importante hacer una muy buena historia clínica. Cuando ya sabemos cuál es el componente que refiere el paciente, cuáles son sus factores de riesgo, vamos si miramos cuál puede ser el factor anatómico o el factor fisiológico que está provocando las apneas de sueño. Y si lo podemos aclarar, entonces también de esa manera podemos decir quiénes son pacientes candidatos de entrada y casi exclusivamente para un CPAP y a quienes hay que buscarles una alternativa adicional que no sea la terapia con presión positiva. Y ahí empiezan a aparecer cada vez más lo que vamos a revisar a continuación, que son lo que todos los pacientes quieren saber. Doctor, yo no me quiero poner esa máquina, dígame qué otra alternativa tengo de acuerdo a mi condición clínica y entonces pues hay que decirles y hablarles acerca de lo que vamos a ver, acerca del peso, acerca de la posición, acerca de los dispositivos de avance mandibular, de las cirugías, porque todos van buscando la cirugía mágica que quite los problemas y pues desafortunadamente, me adelanto, no hay tanta magia en los otros tratamientos. Realmente esto es lo que nosotros en nuestra clínica vemos con mucha frecuencia y todavía en muchos de los sitios de los pacientes que nos llegan referidos de los aseguradores, pues estamos todavía sometidos a esta situación. Vemos pacientes con una clínica como esta, el paciente ronca, algunos perciben sus apneas de sueño, otros las percibe es su acompañante, su pareja, siente algo de fatiga en el día, no siempre sienten tanto sueño, pero algunos tienen somnolencia, la medimos con la escala de Edward, tiene este paciente un ejemplo de una somnolencia leve, 12 sobre 24 puntos, tiene un antecedente de una hipertensión que no necesita muchos medicamentos, hay un médico con justa razón, dice, este hombre puede tener apneas de sueño, tiene un síndrome de apnea obstructiva de sueño porque ya tiene como síntomas, tiene además signos ahí que me sugieren que la tenga, le hacemos un examen de sueño, porque esto no se puede medir ni calcular al ojo, se hace un examen de sueño y nos sale un índice de 28 por hora. Hasta hace un tiempo, todo paciente con esto terminaba en un CPAP. Todo paciente que terminaba con esta clínica y con este índice, lo mandábamos a terapia con un CPAP. Pero resulta que todos son distintos. Entonces hay el gordito, hay el que come, hay el mayor, el paciente viejito, el que tiene alteraciones de ortognáticas, pues de posición anatómica de su maxila y su mandíbula, como son estos dos casos. Los hay flacos con cuellos largos y cilíndricos, los hay gorditos con el cuello corto, hay insomnio, hay el que no duerme, hay el que trabaja en la noche y todos ellos pueden tener exactamente esta clínica y este IAH de 28 por hora. Y a todos, entonces le vamos a poner CPAP. Y resulta que con plena seguridad, el CPAP probablemente a este señor le va a servir, a este señor le va a servir, pero a esta señora no le va a servir, a este muchacho no le va a servir, a este muchacho de pronto no le va a servir. Entonces, realmente el punto está
en que hoy en día hablamos de personalizar e individualizar la terapia para apneas obstructivas de sueño. Si nosotros logramos eso, vamos a tener pacientes más satisfechos y vamos a tener unos resultados medibles mucho mejores que tomando conductas generalizadas como es mandar de manera indiscriminada terapias con presión positiva. ¿Qué es eso de hablar de individualizar al paciente? Esto viene trabajándose ya desde hace varios años, pero realmente se ha definido en que la génesis fisiopatológica de la apnea obstructiva de sueño tiene cuatro aristas, tiene cuatro puntos fundamentales. Hay una que es la que nosotros todo el tiempo hemos vivido desde hace muchos años y es el colapso anatómico de la vía aérea, es decir, la vía aérea se estrecha, ya sea porque la lengua se va para atrás, porque de manera lateral se colapsa o porque de manera concéntrica se cierra, pero es anatómicamente la vía aérea se estrecha, se cierra y el flujo de aire cae. Pero también existe un problema en la efectividad de los músculos, especialmente el músculo genioloso, para que la vía aérea se mantenga dilatada mientras nosotros estamos durmiendo. Recordemos que cuando nosotros nos dormimos, uno de los fenómenos fisiológicos que tiene que ocurrir es la relajación de los músculos estriados, de los músculos largos. El único músculo que no se relaja totalmente es el diafragma. La mayoría de los músculos se van a relajar. Y esos músculos que se relajan en la vía aérea superior, en la estructura que sostiene la vía aérea superior, es responsable también de las apneas obstructivas de sueño. Si yo tengo unos músculos inefectivos porque tengo un hipotiroidismo no controlado, probablemente el problema fundamental está en darle una adecuada suplencia tiroidea y no en darle un CPAP al paciente. La otra es si yo tengo un umbral de microdespertares muy bajo. Cuando una persona, todos nosotros generamos, cuando estamos durmiendo, una microactivación electroencefalográfica de ritmo alfa que se llaman microdespertares. Pero si ese umbral, es decir, ese punto en donde ese microdespertar tiene que aparecer es demasiado bajo y aparece con mucha delicadeza y muy rápido, pues nos vamos a estar despertando frecuentemente y ese despertar hace que el cerebro mande señales a nuestro tórax para que cambie el modelo respiratorio y ese cambio en el modelo respiratorio se refleja como un cambio de flujo. Flujo acompañado de microdespertares, luego se marcaría como eventos, pero el problema fundamental no es el flujo es una consecuencia del problema del microdespertar. Entonces, aquellos pacientes que tienen sueño inestable, de fácil despertar, con índices bajos y muy cansados, probablemente tienes un umbral bajo al microdespertar y tampoco se van a mejorar con el CPAP, luego hay que buscar otra alternativa terapéutica. Y la otra causa fisiopatológica que se ha descubierto es la inestabilidad del sistema respiratorio para los pacientes que tienen problemas cardiovasculares especialmente. Entonces, esto es lo que se conoce como el loop gain, en donde nuestro sistema respiratorio es inestable. Se cambia con frecuencia y ante ciertos eventos puede aumentar de manera desproporcionada o ante ciertos eventos nuestra respuesta es casi plana. Y eso pues hace que esa inestabilidad en el sistema respiratorio cambie frecuentemente los flujos y sea responsable, por ejemplo, de una cantidad o exceso de apneas centrales en este grupo de pacientes. Luego, esa fisiopatología con esas cuatro aristas nos da la idea de que tenemos que abordar a los pacientes de acuerdo al fenotipo que está provocando el problema. Si nosotros podemos llegar al punto de cuál es el fenotipo que provoca el problema de la apnea obstructiva de sueño, vamos a individualizar la terapia y de esa manera vamos a tener mejores resultados con nuestros pacientes. Esto nos va a dar, primero, mejor entendimiento de qué es lo que le está pasando.
vamos a tener una predicción mejor a la respuesta. Recuérdense lo que les dije, que muchos pacientes con CPAP, nosotros le ponemos el CPAP y cuando vamos a ver no está mejor, porque probablemente el paciente tenía otro componente diferente al anatómico y el CPAP, en vez de estarle dando una mejor calidad de sueño, le está empeorando su situación de sueño. Lo otro es que si controlamos adecuadamente, de acuerdo a la génesis del problema, la enfermedad, probablemente vamos a predecir mejor la presencia de eventos adversos y vamos a reducir la heterogeneidad que existe hoy en día en los estudios clínicos. En esto no me voy a detener mucho, es un tema que ha sido bastante tratado y bastante hablado en muchos escenarios, pero hoy en día, para los que trabajamos en medicina de sueño, pues esta escala, que se llama la escala de Palm y se llama la escala de Palm porque las siglas están en inglés, pero habla de la P, de la presión crítica de la vía aérea, A, de los microdespertales, que es arousals, L, de la inestabilidad del sistema respiratorio, que es el loop gain, y M es de la deprivación muscular o de los cambios musculares. Esos cuatro factores, cuando se analizan en conjunto, pues nos dan tres diferentes clasificaciones de esa escala de Palm, pero más que de la escala de Palm nos da tres diferentes tipos de pacientes. Hay unos pacientes que tienen mera lesión anatómica, es decir, que su problema fundamental está en que se colapsa la vía aérea porque es estrecha. Pero tenemos un grupo intermedio en donde tiene un componente anatómico, pero tiene un componente que no es anatómico, es decir, o tiene un umbral exagerado, o tengo una inestabilidad respiratoria, o tengo músculos inefectivos. Este grupo es bastante grande y tenemos un tercer grupo en el que no tiene ningún componente anatómico. Entonces, es ese paciente que llega al consultorio, uno lo ve, el paciente no es obeso, el paciente no tiene un cuello corto y sí tiene apneas obstructivas del sueño. Entonces hay que buscarle un fenómeno que lo explique desde el ámbito no anatómico, porque si yo a este paciente le pongo un CPAP, el paciente va a presentar todos los efectos secundarios de esa terapia y no va a sentirse beneficiado. Esto es importante porque el porcentaje de aparición de este grupo de pacientes, dése cuenta ustedes que realmente solo el 23% de los pacientes tendría una indicación clarísima de ponerse un CPAP mientras se corrige el problema anatómico. Los demás probablemente no tienen 100% indicado un CPAP y probablemente de este grupo, de este pedazo de grupo que es el más voluminoso, hay un porcentaje que también van a necesitar el CPAP, pero otros no. Entonces, esto ya nos está llevando a que no siempre la terapia de tratamiento a indicar sea un CPAP en todos los pacientes. Y ahí entonces entra una cantidad de alternativas, de acuerdo a lo que yo encuentre en mi análisis clínico, fisiológico y de fenotipos. Y entonces, si yo tengo una alteración anatómica, probablemente yo puedo iniciar colocando el CPAP, pero debo pensar que ese paciente tiene toda la indicación de un tratamiento quirúrgico y que le puede dar mejores soluciones, mejores resultados que la terapia exclusiva con el CPAP. Si yo lo que tengo es un músculo inefectivo, probablemente si yo le hago terapia miofuncional le puede servir, le pongo un estimulador puede servir, si yo tengo un umbral bajo del microdespertar, probablemente estabilizarle el sueño con un medicamento puede ser útil, y si tengo un sistema ventilatorio inestable, estabilizar los niveles de oxígeno podría ser más que suficiente, y entonces aquí uno pregunta, ¿en dónde está el CPAP? La pregunta que nos tenemos que responder es, bueno, todas estas alternativas dan los mismos resultados que un CPAP. Vamos a ver si eso es tan cierto. Una de las cosas que nosotros en nuestra clínica le insistimos a los pacientes, aquí me van a perdonar en las diapositivas que vienen porque sé que están un poco cargadas de letras, pero realmente este tema
es demasiado numérico y demasiado de porcentaje y es como a los pacientes probablemente nosotros les hablamos en la consulta. La obesidad es pilar fundamental en el tratamiento de la apnea obstructiva de sueño. Si no se baja de peso, no hay reducción de la carga y resistencia en la vía aérea superior y no tiene por qué bajar el índice de apnea obstructiva de sueño. De hecho, una persona que aumenta más del 10% de su peso corporal tiene un incremento de un 36% de las apneas y una reducción de 10 kilogramos de peso baja un 26% de las apneas. O sea, hay un pedazo que se queda allá. ¿Por qué? Porque hay un cambio anatómico en la vía aérea. Entonces, manejar la obesidad es fundamental en el tratamiento de los pacientes con apnea obstructiva de sueño. Y manejar la obesidad tiene varios aristas también. Una es el tratamiento médico, nutricional y el quirúrgico. Definitivamente, si yo voy y veo el manejo quirúrgico contra el manejo médico, los resultados en la reducción de peso son abruptamente y absurdamente elevados para los pacientes que son quirúrgicos. Obviamente, asimismo, el cambio de peso posquirúrgico al seguimiento a los primeros 3 y 6 meses es significativamente mayor en los pacientes operados que en los pacientes no operados. Entonces, ¿todos los pacientes tienen que ir a cirugía porque están obesos? La respuesta es no. Las indicaciones quirúrgicas para obesidad están en rangos de pacientes con índices de masa corporal de por lo menos 35, con comorbilidades asociadas a la obesidad, diabetes, hipertensión, arritmia, enfermedad coronaria, o índices de más de 40 y que ya están haciendo retención de CO2, es decir, están hipoventilando. O sea, son los verdaderos pacientes que deben ser llevados de manera directa a un tratamiento quirúrgico para la obesidad. Los demás deben buscar el manejo de su obesidad en un cambio en su estilo de vida. Está demostrado que todas aquellas personas que bajan de peso solamente dejando de comer, al año han recuperado su peso y a los 2 años lo han duplicado. Entonces, realmente si la gente quiere bajar de peso, debe cambiar su estilo de vida, debe hacer ejercicio y debe consultar a su médico, a su grupo de médicos, para que le hagan una oferta de manejo nutricional, fisioterapéutico y farmacológico para regular esa ansiedad que tiene este grupo de pacientes y de tal manera lograr bajar de peso. Lo que quiero que quede como mensaje es que una persona que logre reducir el 20% de su peso impacta en un IAH en un 48%. O sea, puede bajar hasta el 50% de las apneas que tiene. Y si el paciente ya tenía 50 y queda con 25, probablemente con 25 apneas por hora ya no tiene por qué ponerse un CPAP. Ya le vamos a ofertar otras cosas diferentes al CPAP. Y aquellos que bajan un 5% nomás, pueden bajar hasta un 14% el IAH. ¿De qué depende verdaderamente ese impacto? Pues ese impacto va a depender de qué tan alto está mi índice de apneas de sueño. Si yo tengo 100 por hora y me baja el 50% que con 50, todavía estoy muy alto y probablemente el CPAP seguirá siendo la única alternativa que me va a solucionar mientras buscamos qué más se le puede hacer para regularle y mejorarle esa vida. Múltiples estudios hay acerca de el trabajo para reducción de peso. Desde el ámbito médico, desde el ámbito quirúrgico, resultados de cambio de peso en la parte quirúrgica tremendamente altas, mucho menos en la parte médica. Pero quiero que vean que con tratamientos médicos que incluyen nutrición, ejercicio, algunos medicamentos, que pues este no es el objetivo ponerme yo a dar medicamentos aquí, cuáles son los que se pueden utilizar, pero los hay. Dese cuenta ustedes que la reducción de las apneas es considerable, o sea, realmente se puede reducir en un 40-50% de las apneas. Y lo mismo que con el tratamiento quirúrgico, pero si no hay cambios en el estilo de vida y se pierden, todos recuperan su peso. Y si no, acuérdense del difunto Maradona. Entonces, realmente,
Uno de los problemas que la gente tiene que entender cuando baja de peso es que lograr un índice completamente normal, es decir, no tener cero carga de enfermedad después de haber sido operado o tratado, es imposible, es muy bajo, porque realmente el 10% logran eso. La mayoría de los pacientes logran tener un índice alrededor de 15 por hora y es muy importante que muchos de ellos se vuelven posicionales, es decir, las apneas se convierten casi que exclusivamente en posición boca arriba. Luego le da una alternativa de otro tipo de terapias para corregir ese problema y no necesariamente tiene que ser un CPAP. Luego, entonces, el mensaje es la obesidad, pilar fundamental del tratamiento con apnea obstructiva de sueño. Los resultados, si se baja de peso, son excelentes y es una alternativa 1A para evitar tener que estar tratado con un aparato de presión positivo llamado CPAP. Dispositivos de avance mandibular, algo que mucha gente llega a preguntarnos, doctor, el aparatico de los dientes, ese si me sirve a mí, no me sirve a mí. Bueno, los dispositivos de avance mandibular son aparatos colocados de manera dental, tanto en los dentadura superior como inferior, y tienen una tecnología para generar una protrusión, adelantar, avanzar, avance, dispositivo de avance mandibular, avanza la mandíbula unos cuantos milímetros, que es casi 1 centímetro. Ese jalonazo de la mandíbula también jala las estructuras que están insertadas en esa mandíbula. Y dentro de ellas, la más importante, la lengua. Luego, si yo tengo un problema en donde tengo un colapso anteroposterior y la lengua me está provocando este problema, probablemente tener un avance mandibular me va a dar una muy buena solución. La verdadera, digamos que los resultados del dispositivo de avance mandibular son buenos, son bastante buenos, pero funciona mucho mejor en pacientes con índices no mayores de 25 por hora y con índices de masa corporal, es decir, con peso bajo, por debajo de 30, es decir, no obesos. En esos pacientes, los resultados de los dispositivos de avance mandibular son muy buenos. ¿Y por qué funciona mejor en ellos que en los obesos? Porque los pacientes obesos, al tener acumulación de grasa pericervical y perifaringia, tienden a tener más colapso lateral y concéntrico, ante lo cual el dispositivo de avance mandibular no tiene ningún resultado bueno, no funciona. Pero en los pacientes que están bien escogidos, a los cuales uno le hace el estudio de sueño, se da cuenta que es más hipopnea, que se da cuenta que en REM le aumenta, que se da cuenta que en supino aumenta, luego si aumenta en supino es porque la lengua es la que se está metiendo probablemente ahí atrás, pues ese grupo de pacientes con SAOS de menos de 30 por hora puede tener en primera instancia un tratamiento con un dispositivo de avance mandibular y no tendría necesariamente que ir a un CPAP. La única razón por la cual yo a ese paciente le pondría un CPAP es que sus factores de riesgo sean lo suficientemente pesados para arriesgar su vida o su condición de salud, porque o tiene una enfermedad cerebrovascular, o tiene una fibrilación auricular, o tiene una enfermedad de una carga tan alta que no controlar las apneas me pueda significar que el paciente entre en una catástrofe para su vida. De resto, es un tratamiento muy bueno si perfilamos al paciente adecuadamente. La adherencia al dispositivo de avance mandibular es superior a la que tiene el CPAP y pues digamos que por ejemplo en desenlaces como control de la presión arterial funciona bastante bien, pero no funciona tan bien en pacientes con hipertensión de difícil control, en la que el CPAP seguirá siendo el tratamiento a escoger en primera instancia. La terapia estimulante del nervio hipogloso, de esto podría darse una conferencia entera, pero realmente lo que quiero que quede claro es lo siguiente. El estimulador del nervio hipogloso es un sistema electrónico que se coloca debajo de la piel y que va directamente a estimular el nervio hipogloso, que además controla los músculos de la lengua.
La idea de este aparato es que al generar esa contracción de los músculos, jale o contraiga la lengua hacia adelante y al contraerla, la vía aérea se está abriendo. Ese es el mecanismo por el cual funciona. Realmente el tratamiento no es malo. El tratamiento puede funcionar en muchos pacientes. El tema del dispositivo de avance, del estimulador del nervio hipogloso es que es un aparato que realmente está diseñado para personas que tienen casi que exclusivamente un colapso antero-posterior y que no tengan una alteración anatómica evidente en la vía aérea. Porque de ser así, no es la estrategia a tratar en primera instancia. Y no reemplaza al CPAP. Un paciente adherido con el CPAP no tiene como alternativa ponerse un estimulador del nervio hipogloso. Esto está diseñado más para pacientes que teniendo que estar tratados porque su vida puede correr un peligro al tener apneas obstructivas de sueño y no logró adherirse a la terapia con CPAP, entonces hay que buscar una alternativa con una estimulación para retraer la lengua y entonces disminuir el índice de apneas obstructivas de sueño. En cuanto a los desenlaces grandes y pesados, pues realmente digamos que el control de la hipertensión arterial, el control de los microdespertares es bastante bueno, pero es mucho mejor el control de los desenlaces diurnos con el CPAP que con el estimulador del nervio hipogloso. Funciona bastante bien en índices altos, descritos hasta 65 por hora, pero el mejor escenario de todos es índice de menos de 50 y que no tengan índice de masa corporal mayor a 32. Y no se recomienda utilizar un estimulador del nervio hipogloso en presencia de insomnio. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Muchos de nuestros pacientes, muchos, consideran que su calidad de vida se ha deteriorado por las apneas de sueño y lo que tiene es un insomnio o una mala calidad de sueño larvada y que si se corrige ese sueño, probablemente desaparecen los síntomas diurnos y se evitan una cirugía con un aparato que finalmente es electrónico y que pues tendrá sus contraindicaciones y sus problemas a futuro, pero pues que digamos es una alternativa que está en el tapete y que hay que entenderla. Es excesivamente costosa y pues no es inocua, las complicaciones no son cero, hay registros de muchas complicaciones que probablemente hay que tenerlas en cuenta cuando uno va a tomar la decisión de ponerse un aparato electrónico debajo de la piel para tratar de controlar las apneas obstructivas de sueño. La terapia miofuncional, algo que nosotros realmente utilizamos con muchísima frecuencia, consiste en una serie de ejercicios y de entrenamiento de nuestros músculos de la vía aérea superior y de los músculos de la deglución para sostenerlos de manera adecuada en la noche, ya que como lo dije anteriormente, se van a relajar y al relajar pierden tono y al perder tono ocluyen la vía aérea. Su potencia para reducir eventos no es tan alta, realmente en promedio es 8 eventos por hora, no es tan alta, no cambia mucho la eficiencia de sueño, no impacta tanto en la somnolencia, tampoco la escala de calidad de vida la cambia mucho, pero es una terapia que debe ser transversal a casi todos los tratamientos que tenemos hoy en día. Porque entrenar los músculos de la vía aérea superior hace que necesite menos terapia, menos presión positiva, que funcione probablemente mejor los dispositivos de avance mandibular y probablemente así evite yo tener que utilizar un CPAP por largo tiempo o de por vida, como se decía anteriormente, si yo meto a un paciente en una serie de terapias para entrenarlos. La adherencia es variable, pero es muy alta, llega a ser hasta el 85%, pero algo que sí es muy importante que le queda a los pacientes. Esto es como cuando ustedes van al gimnasio. Si yo voy al gimnasio y hago una rutina, todo concentrado y estimulado y hago las cosas, pero después de un tiempo dejo de hacerlas, pierdo todo lo que había tenido recuperado. Luego esta terapia no es temporal,
esta terapia es para estarla haciendo todo el tiempo, para no perder ese estímulo que se generó y esa fortaleza de mis músculos, porque donde la deje de hacer se pierde ese reclutamiento muscular que había logrado y hay que tener en cuenta eso en todos los pacientes. Se necesita un personal entrenado, fonoaudiólogos que están realmente muy entrenados en esto y que logran que con este tipo de terapias nosotros podamos tener una alternativa de tratamiento, especialmente en personas con apneas leves y moderadas y que no tienen muchos factores de riesgo. Luego es una terapia que realmente está bien avalada. La terapia posicional, algo que le decimos a los pacientes todo el tiempo. Terapia posicional no es más que evitar dormir boca arriba. Y es que dormir boca arriba tiene un problema anatómico muy grande, porque cuando yo me duermo boca arriba, nosotros no somos como los perros que podemos sacar la lengua. La lengua se va a relajar y la masa muscular de la lengua es enorme. Luego esa lengua se va a echar hacia atrás y va a colapsar la vía aérea. Si yo colapso la vía aérea, el flujo se acaba y entonces empieza a tener los problemas derivados y muchos pacientes nos llegan a la consulta, es que me despierto ahogado, que no puedo respirar. Es probablemente esa lengua que se está echando hacia atrás. Y ocurre casi que exclusivamente en posición boca arriba. Hay mucha literatura hoy en día, estudios recientemente escritos y reportados ya publicados, en donde realmente se ha demostrado que la terapia posicional es efectiva si yo tengo una cantidad de eventos suficientemente bajos en posición lateral. Y para eso se hace el examen de sueño. Todos los exámenes de sueño deben reportar si los eventos están boca arriba o si son de medio lado. Y por lo menos debiera estar el 30% de posición de medio lado para poder saber si hay un cambio, una variabilidad importante, significativa, estando de boca arriba o estando de medio lado. Entonces, realmente la terapia posicional es muy buena, pero es una terapia, digamos, útil, pero es poco segura, porque no es fácil decirle al paciente, todos los pacientes dicen, todos llegan diciendo, no, yo me acuesto de medio lado, es que yo me pongo de medio lado y duermo. No hay forma de no voltearse en la noche. Para poder hacer terapia posicional se necesita intervenirla, y ya sea con medios mecánicos, porque me coloco algo en la espalda, un arnés, algo en la espalda, me coloco algo en la parte de la cintura, o me coloco un aparato electrónico que no me deje voltear, pero debo utilizar algo. Es decir, no basta con decirle vaya y duerma de medio lado, que tiene que utilizar una estrategia, y esa estrategia seguramente lo va a obligar a estar de medio lado y probablemente va a ser muy, muy positiva. Es muy buena alternativa cuando los pacientes tienen también una característica, un fenotipo útil para pacientes con dispositivo de adherencia mandibular, más la terapia posicional y con terapia miofuncional. Esa mezcla es muy buena para reducir eventos y también puede tener estabilidad y control en los síntomas diurnos, especialmente en la somnolencia. Cirugías, no me voy a meter a todas las cirugías, o sea, dar una conferencia de cirugías es una conferencia completa, pero me quiero referir específicamente a la cirugía maxilomandibular, porque es el grupo de cirugía que tiene la mejor evidencia en el control de las apneas obstructivas de sueño en los pacientes que tienen una alteración anatómica craneofacial que bien estudiada se beneficia de corregirla y va a disminuir con plena seguridad el índice de apneas y lo puede reducir, como ven ustedes, casi a lo mismo que lo hace la bajada de peso. Las cirugías maxilomandibulares también tienen utilidad en pacientes que tienen alteraciones por micrognatia, retrognatia, en donde la vía aérea tiene un componente 100% anatómico. Es decir, cuando yo pienso que el problema de sueño derivado de las apneas de los pacientes es consecuencia de un tema anatómico y eso me está generando mala calidad de sueño y mala calidad de vida en el día, ese problema anatómico debiera ser llevado a una resolución quirúrgica.
y va a ser mejor que utilizar el CPAP. Entonces, probablemente este grupo de pacientes debe ir directamente a la evaluación del cirujano maxilofacial, a, a muy buen estudio radiológico, fisiológico, y si este resultado arroja que verdaderamente el componente anatómico pesa lo suficiente para explicar los problemas del paciente, debe ser tratado de manera quirúrgica. Muchos pacientes de estos deben ser tratados previamente utilizando un CPAP, porque hay también evidencia escrita que dice que si yo utilizo en SAOS severos, índices de más de 30 por hora, un CPAP por lo menos 3 meses antes de un procedimiento quirúrgico de estos, tengo menos complicaciones como sangrado, edema, inflamación y complicaciones respiratorias postquirúrgicas. Luego, habría que utilizar el CPAP un tiempo, pero probablemente la alternativa quirúrgica es resolutiva y lo que quede probablemente se pueda tratar de manera distinta a un CPAP, y ahí entran entonces los dispositivos, la terapia miofuncional, la terapia posicional, el control de peso, los ejercicios, y eso pues a todos les va a venir verdaderamente bien. Definitivamente, pues para concluir este tema, pues los pacientes que tengan muchos factores de riesgo, que tengan mucha carga de enfermedad, pues amigos, el CPAP es el tratamiento que verdaderamente les va a dar una tranquilidad en el control y prevención de problemas a futuro. Si yo tengo unas apneas severas y el paciente tiene una carga de enfermedad muy alta, tengo que ponerle un CPAP y ahí tiene que meterse en un programa de seguimiento y de acompañamiento para que entienda su enfermedad, entienda su problema, entienda qué es lo que estamos haciendo, la prevención, que es lo fundamental, y logre las metas terapéuticas propuestas. En los pacientes que no tienen tanta carga de enfermedad ni factores de riesgo y que no tienen índices severos, hay que buscar una individualización de la terapia de acuerdo a su fenotipo y endotipo y ofertarle una terapia diferente al CPAP si no es el que verdaderamente le toca. Aquellos que son severos y no adherentes probablemente van a necesitar una evaluación profesional de un grupo multidisciplinario para encontrar la alternativa que le pueda brindar algo de seguridad. Hay estudios que han demostrado que aquellos pacientes que no usan CPAP, pero que de alguna forma han sido llevados a cirugía y se ha reducido el índice de eventos respiratorios, tienen menor carga de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Luego, el mensaje importante es no dejen sin hacer nada. Siempre busquen algo que hacer porque al paciente se le puede prevenir un problema a futuro si la carga de enfermedad es muy alta. Los diseños de los estudios que hay con las terapias no CPAP tienen francas limitaciones en sus diseños epidemiológicos. La verdad, es difícil entenderlos, muchos son casos, muchos son observacionales, no todos tienen controles y eso de verdad pues es difícil de interpretar, pero la tendencia por lo general en muchas de ellas es a brindar algo de beneficio hacia los pacientes. Si uno quisiera buscar cuál de las alternativas que hemos revisado es la más apropiada o la que más se puede recomendar, probablemente es la cirugía en quienes tienen alteraciones dentofaciales clarísimas y la terapia con dispositivo de avance mandibular más terapia miofuncional, y si tiene un componente posicional, pues ideal para este grupo de pacientes. Siempre que tenemos bajo riesgo, busquemos una alternativa que no siempre tiene que ser el CPAP. Si el paciente tiene alto riesgo, siempre pensemos que el CPAP es la alternativa en primera instancia. Y si el paciente no se adhiere, no lo acepta, no lo tiene, no lo usa,
o lo usa todos los días, pero lo usa 1 hora, no está haciendo nada, no está previniendo nada, entonces, por favor, individualicemos el problema y busquemos una alternativa terapéutica que nos dé una solución a nuestros problemas. Por último, todos los trastornos que van, todos los pacientes que van a nuestra clínica de sueño porque creen que tienen apneas y porque tienen un índice de apnea obstructiva de sueño se sienten muy enfermas y realmente los trastornos de sueño no es igual al índice de apnea de sueño. Si yo tengo pocas apneas, pero tengo muchos síntomas, pues probablemente tengo un problema de sueño delicado, porque la somnolencia en el día excesiva, pues hay que tratarla y hay que buscarle su génesis y ubicarla. Y al revés, si yo tengo un pocos síntomas, pero tengo un índice de apnea de 60 por hora, pues el paciente se va a sentir muy bien, pero uno sabe que el problema por dentro es muy alto. Entonces, más allá del índice, hay que pensar en el paciente y en la caracterización de los pacientes. No todos los pacientes necesitan CPAP y no todos los necesitan porque realmente no a todos les viene bien. No todos los pacientes se sienten bien con el CPAP y como el CPAP antes era la mata, ahora pues realmente entramos en la discusión de quién es el que verdaderamente lo necesita, porque si no lo escogemos adecuadamente vamos a perder mucho tiempo con ese grupo de pacientes. Y entonces aparecen otras alternativas que realmente hay que utilizar en todos nuestros pacientes. Está el odontólogo para que nos instale un dispositivo de avance mandibular y aquí de verdad hago una cuña y es que no los dispositivos de avance mandibular no los puede hacer cualquier odontólogo. Por favor, que el odontólogo demuestre y muestre que ha hecho cursos y que tiene entrenamiento para hacer dispositivos de avance mandibular. Porque si no, la lesión que se va a provocar en la articulación temporomandibular, en el posicionamiento de los dientes, los dolores que se van a tener son infernales y eso no tiene nada que ver con el dispositivo de avance mandibular. Es una mala técnica y un mal aparato. Bajar de peso, fundamental. Si yo tengo problemas craneofaciales, hay que ir a maxilofacial. Si yo tengo las amígdalas grandes, si yo tengo un problema claramente identificado que corrigiéndolo pueda solucionar el paciente, el otorrino nos va a dar una mano. Si yo voy donde a fonoaudiología, la terapia miofuncional va a funcionar de manera transversal con todos los pacientes. Si yo tengo mala higiene de sueño, si yo tengo mala calidad de sueño, si yo tengo mala cultura de sueño, yo tengo que hacer terapia cognitivo-conductual. No necesito pepas, no necesito terapias especiales, necesito corregir mi problema y voy a tener una vida mucho más sana. Es decir, que para yo lograr controlar los problemas de los pacientes, no lo logro con un solo médico. Lo logro con un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, basado en el paciente, individualizando y personalizando.